Pero, señorías, ya les avanzo que nuestra aspiración es mayor, es mucho mayor. Aspiramos a que nuestra aportación al futuro de Aragón y a la salida de esta crisis que tan duramente nos está golpeando nos permita recuperar el apoyo que llevó a liderar esta tierra, al proyecto que llevó a liderar esta tierra durante 12 años, el periodo de mayor estabilidad política y de mayor desarrollo de nuestra comunidad. Y pasamos a la oposición sin lamentos. El resultado electoral no es cuestionable y sería un tremendo desprecio a la democracia pensar que no hemos tenido parte de culpa. Seguro que sí. El pasado 22 de mayo los aragoneses votaron de forma mayoritariamente a la opción conservadora. El suyo, señoría, es un gobierno en minoría, legítimo, pero en minoría e inestable. Les garantizo, y le garantizo, señora Rudy, que ejerceremos una oposición responsable y constructiva. No nos pide usted confianza, nos pide fe ciega en usted, y le adelanto que eso no lo encontrará en el Grupo Socialista. Por eso mi grupo parlamentario no seguirá su modelo. No pondrá en peligro la recuperación de nuestra comunidad por ningún interés partidista. No pondrá en peligro el futuro de las próximas generaciones. Tendrá enfrente una oposición colaboradora, pero vigilante y exigente. Ha ganado usted las elecciones, pero no tiene carta blanca para deshacer lo que entre todos hemos logrado. Y tendrá una oposición exigente, señoría, porque en su discurso de ayer vi más agujeros que propuestas. No permitiremos, señoría, que las próximas generaciones tengan que pagar el precio de su renuncia al estado del bienestar. Esas son, señoría, nuestras líneas rojas. Porque de usted, señoría, conocemos lo que nos dijo ayer. No mucho, pero sí a algo se vislumbra. Solo ha planteado una rebaja. Dígame, señora Rudy, además de recortar, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué plan tiene para aumentar los ingresos? Porque no solo existe la opción de gastar menos, señora Rudy, también existe la opción de ingresar más. Y es verdad que para eso, señoría, hacen falta ideas más complejas e innovadoras que las que usted ayer planteó aquí. Hace falta mirar al futuro, pero también hace falta resolver el presente. ¿Cómo va a hacerlo, señora Rudy? Porque el Aragón que usted va a encontrar tiene poco que ver con el Aragón que recordará de la etapa en la que desarrolló su actividad política aquí. Me lo han oído decir en muchísimas ocasiones, pero hoy con más motivo que nunca. Marcelino Iglesias ha sido el mejor presidente que ha tenido esta comunidad autónoma. En estos 12 años, señoría, se ha revitalizado la identidad colectiva de los aragoneses. Hemos sido capaces de superar el victimismo y hemos ganado en autoestima. Han sido los años más importantes en cuanto a asunción de nuevas competencias que nos permiten gestionar de cerca nuestros recursos. Le aseguro que nada tiene que ver el Aragón de hoy con el que los socialistas heredamos en 1999. Hoy gestionamos 4 veces más de las competencias que lo hacíamos en el 99. Después de 100 años de pérdida constante de población, la población aragonesa ha aumentado en estos últimos 10 años más de un 13%. Hemos sabido aprovechar la situación geográfica de Aragón porque hemos creído en Aragón. Hemos sabido hacer de nuestro posicionamiento una ventaja competitiva que nos ha permitido, entre otras cosas, convertirnos en un referente logístico en el cuadrante más desarrollado de España y en el sur de Europa, y crear 14.000 empleos ligados a un sector, señoría, que no se deslocaliza. Habla de un Aragón líder y se olvida precisamente de los sectores en los que ya lo somos. No le escuché nada sobre energías renovables. Le pido, señora Rudy, que no impida con sus políticas que sigamos siendo líderes en uno de los principales desafíos de la sociedad avanzada, es la sostenibilidad. No nos dijo, señora Rudy, nos dijo, señora Rudy, que son ustedes partidarios de identificar los sectores sobre los que nuestra economía puede crecer.
es más bien partidaria de que sea solo el mercado quien decida. Lo ha repetido usted en numerosas ocasiones: menos Estado y más mercado. Ningún gobierno podrá esconderse en la crisis para recortar el estado del bienestar. El suyo tampoco. Le garantizo una oposición férrea en la vigilancia de los servicios públicos. Su discurso de ayer ya lo habíamos escuchado. Solo sobraron 2 consejerías y faltaron 2 palancas. Parece que ha renunciado a ellas desde el final de la campaña electoral. Habló, en primer lugar, de sanear las finanzas y de transparencia. Por eso me temo, señoría, que lo que usted pretende no es auditar las cuentas, sino ganar tiempo para no hacer nada. Dedicó usted, señoría, la mayor parte de su discurso a los recortes en la Administración. Su segunda palanca, señoría, es la de las rebajas. Su programa es más propio de un administrador de fincas que de un presidente de Gobierno, porque gobernar significa fijar prioridades y significa cumplirlas. También en materia económica, también en materia industrial. Entiendo esa consejería que ha creado de Economía, porque sus funciones van a ser pocas. Tendrá que esperar a ver qué dice el mercado. También habló de infraestructuras. Su tercera palanca. No sé si sabe que hoy en Aragón hemos duplicado las vías de alta capacidad, que en la mayoría de municipios se encuentran a media hora de una autovía que los habitantes tenemos nos corresponden 5 kilómetros más de carretera que la media nacional. En estos 12 años, señoría, hemos defendido el Canfrán. Hemos dado los pasos más importantes también en inversiones para garantizar una infraestructura de la complejidad y la importancia de la travesía central del Pirineo, para que esa tenga garantizado su futuro. Señoría, reivindico la capacidad que tuvimos los aragoneses de liderar una nueva cultura del agua basada en el acuerdo político y social, desde las razones y no desde las imposiciones. Y espero, señoría, que la actitud del PAR en este punto sea tan beligerante como siempre, aquí, pero también en Madrid, con ese hilo directo que parece que ahora tienen con el señor Rajoy. Su cuarta palanca, señoría, habla de educación, de calidad y en libertad, habla de la excelencia. Habla de incorporar el inglés en infantil y va tarde, señoría. Ya está incorporado hasta el francés y el alemán en algunos casos. Usted solemniza lo obvio. Claro que hay que apoyar la FP, pero no sé si sabe que por primera vez en Aragón esa opción ya la eligen más chicos y chicas que el propio bachillerato. No escuché ayer nada sobre la formación del profesorado o no escuché nada sobre la atención a la diversidad. Señoría, yo digo que para la última palanca, la de las políticas de bienestar y las que garantizan la cohesión social, le quedó poco tiempo. No me quedó claro si usted va a seguir aplicando la ley de dependencia o no. No le oí nada sobre los sectores más desfavorecidos. Usted no presentó ayer más que el esqueleto de un proyecto conservador que no acaba de descubrir. No habló de innovación, no habló de rejuvenecer un sector importante en nuestro PIB como es la agricultura. Habló de modernizar estructuras, no de rejuvenecer. Habló de política, no habló de política informativa. No habló de nada, señora Rudy, porque usted no quiere hacer nada. Se lo decía al principio. Va a ser usted presidenta del Gobierno de Aragón gracias a un acuerdo a corto plazo, un acuerdo que garantiza su investidura, pero que hipoteca su acción de gobierno. Le aseguro, señora Rudy, que estaremos vigilantes para que ninguna de las decisiones que adopten, ninguno de sus recortes, hipotequen el futuro de Aragón. Muchas gracias.